El sol implacable del viejo oeste azotaba la tierra, convirtiendo el suelo en un lecho agrietado de promesas rotas. Cada soplo de viento arrastraba el fino polvo de la desolación, un velo constante sobre el paisaje árido que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Para Elara, ese desierto no era solo un escenario, era un espejo implacable de su propia alma, un vasto vacío donde la esperanza parecía haberse secado hacía mucho tiempo. Sus ojos, antes llenos de vida y curiosidad, ahora cargaban el peso de 1000 crepúsculos, cada uno de ellos un recuerdo del pueblito que la había expulsado. Elara no era solo una mujer, era una sombra, un susurro de tragedia que la comunidad había maldecido, a ella y a todo lo que tocaba. La sucesión de infortunios, la sequía que diezmó las cosechas de maíz, la enfermedad que se llevó a los rebaños de chivos, la inexplicable pérdida de niños, todo había sido de alguna forma atribuido a ella, la maldita. El estigma era un hierro candente clavado en su identidad, forzándola al exilio autoimpuesto, a una cueva aislada que se convirtió en su refugio y su prisión. La humedad fría de las piedras era su único consuelo, el eco de su propia respiración, su única compañía. Allí, en la vastedad silenciosa del desierto de Sonora, Elara buscaba no la vida, sino la ausencia de ella, la quietud que prometía el fin de su dolor incesante. Su piel, otrora sonrosada por el sol y el trabajo en la milpa, ahora ostentaba una palidez casi translúcida, marcada por las líneas finas de quien enfrentó la furia de los elementos y la crueldad de los hombres. Sin embargo, detrás de aquel exterior frágil, habitaba una sensibilidad profunda, una capacidad de sentir la tierra y el cielo de una forma que pocos comprendían. Era una fuerza inquebrantable, pero invisible, escondida bajo capas de sufrimiento y resignación. La desesperación era una niebla densa que envolvía sus días, transformando el tiempo en una secuencia interminable de soledad. Pero, en el fondo, en 1980, algún lugar olvidado de su ser, una chispa de resistencia, un presagio sutil de que el desierto, en su vastedad despiadada, aún guardaba secretos y tal vez un camino para la redención. Aquel desierto que parecía sellar su destino sería, irónicamente, el escenario de su renacimiento, un lugar donde la verdadera naturaleza de la maldición sería desvelada y un nuevo propósito, forjado en el crisol de la adversidad, emergería. En medio de la vastedad dorada del desierto, donde las dunas danzaban en silencio bajo el sol despiadado, la figura de Kael surgió como un espejismo, un soplo de vida en un escenario de muerte. Él no era un forastero común. Sus movimientos eran tan fluidos como la arena barrida por el viento. Sus ojos, profundos como cenotes antiguos, reflejaban la sabiduría de eras. Kael era un guerrero apache, un maestro en el arte del silencio, un guardián de los secretos de la tierra. Y hacía días que observaba a Elara, no con la curiosidad vacía de los que pasaban, sino con una intensidad que trascendía el juicio, buscando las verdades escondidas bajo la superficie. Su mirada escudriñaba el alma de Elara, y donde otros veían la mancha de la maldición, Kael discernía la belleza de un alma herida, una fuerza latente que esperaba el toque justo para florecer. Los primeros contactos fueron un ballet de sutilezas, desprovistos de palabras, pero ricos en significado. Kael no se acercó con intenciones agresivas o con la curiosidad invasiva de los que temían lo desconocido. En cambio, dejó pequeños presentes en la entrada de la cueva de Elara, un puñado de bayas silvestres, una rama de hierbas medicinales de fragancia suave, un trozo de corteza de árbol que, él sabía, calmaría el espíritu. Elara, al principio,
Reaccionó con la desconfianza aguda de quien fue traicionada y abandonada, sus ojos entrecerrándose al avistar los objetos, su cuerpo tenso, listo para huir o defenderse. Pero Kael era paciente, un maestro en el arte de la observación, y cada gesto suyo estaba calculado para transmitir ausencia de juicio y una profunda reverencia por la vida. Se sentaba a una distancia segura, observándola, y sus pausas eran lo suficientemente largas como para permitir que la luz tenue de la aceptación comenzara a penetrar la armadura de desesperación de Elara. Poco a poco, la curiosidad de Elara superó su cautela. Comenzó a observar a Kael de vuelta, percibiendo la quietud en sus movimientos, la reverencia con que tocaba la tierra, la forma en que sus ojos seguían el vuelo de un halcón en el cielo. No había miedo en Kael, solo una calma profunda, una conexión intrínseca con el mundo a su alrededor. Un día, Kael dejó un haz de salvia seca cerca de la entrada de la cueva, su aroma purificador elevándose suavemente en el aire. Elara, vacilante, lo tomó, sintiendo el calor residual de las manos de Kael. Fue un toque indirecto, pero un toque que comenzó a romper el hielo de su aislamiento. La presencia de él, inicialmente una amenaza silenciosa, se transformaba lentamente en una fuente de consuelo, un ancla en su mar de soledad. Kael, sin decir una palabra, comenzó a enseñarle a través de ejemplos. La guió con la mirada hacia los senderos de agua subterránea, hacia las plantas de nopal que brotaban en las grietas de las rocas, hacia las señales en el cielo que anunciaban la lluvia inminente. La enseñó a leer el desierto no como un lugar de privación, sino como un libro abierto de sabiduría ancestral. Poco a poco, Elara comenzó a imitar sus movimientos, a sentir la tierra bajo sus pies de una nueva manera, a prestar atención a los susurros del viento. Se dio cuenta de que la maldición que la acechaba no era más que la incomprensión de los ciclos de la vida y la muerte, la ceguera hacia la interconexión de todas las cosas. El desierto, que antes personificaba su dolor, comenzaba a revelarse como un maestro, un guía para el redescubrimiento, y en su corazón una gratitud sutil pero creciente comenzó a florecer como una flor rara que se empeña en brotar en el paisaje más árido, un presagio del despertar que vendría. Bajo la tutela silenciosa de Kael, la cueva de Elara dejó de ser un refugio de desesperación para transformarse en un santuario de autoconocimiento. Cada amanecer traía una nueva lección, no en palabras, sino en experiencias táctiles y observaciones agudas. Kael la enseñaba a sentir la pulsación de la tierra, a descifrar la melodía de las rocas, los murmullos ancestrales que reverberaban en las entrañas del desierto. La guió hacia las fuentes ocultas, revelando cómo la vida podía brotar incluso en las condiciones más adversas, una metáfora vívida para su propia existencia. Elara aprendió a identificar las hierbas medicinales, no solo por su aspecto, sino por la energía que irradiaban, por la forma en que se conectaban con el suelo y el cielo. Las manos de Kael, firmes y gentiles, le mostraban los movimientos exactos para cosechar, preparar y aplicar los remedios de la naturaleza, un conocimiento que hacía mucho se había perdido para su comunidad. La transformación del ambiente alrededor de Elara era reflejada por su propia metamorfosis interna. El desierto, antes un enemigo implacable que le había robado todo, comenzó a revelarse como un sabio maestro, un guía para la resiliencia y la persistencia. Elara aprendió a cantar la canción del viento, a interpretar los patrones climáticos, a presentir la llegada de la lluvia mucho antes de que las nubes se formaran en el horizonte. Observaba a Kael en sus rituales de conexión con la naturaleza, la forma en que ofrecía gratitud a la tierra y a los espíritus, y poco a poco comenzó a emular esa reverencia,
sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Su voz, que se había callado con el peso del estigma, comenzó a encontrar un nuevo eco en las paredes de la cueva, un sonido suave que se mezclaba con los susurros del viento, como si la propia naturaleza la invitara a expresarse nuevamente. Era un proceso de sanación lento pero profundo, una liberación de antiguos dolores que se manifestaban en cada respiración. La relación entre Elara y Kael trascendía la de maestro y alumna. Era una conexión forjada en el respeto mutuo, en la lealtad inquebrantable y en un propósito compartido. Kael veía en Elara no solo una mente ávida por conocimiento, sino un espíritu con un potencial inmenso, un alma sensible capaz de tocar lo invisible. No la juzgaba, solo la guiaba, permitiendo que ella descubriera sus propias verdades. Y Elara, a su vez, veía en Kael no solo un mentor, sino un amigo, un confidente silencioso que la comprendía sin la necesidad de palabras. Juntos descifraban los misterios del desierto, el lenguaje de las estrellas, la sabiduría contenida en los sueños. Elara aprendió a invocar la lluvia en tierras sedientas, un don que parecía mágico para los que la habían condenado, pero que era en realidad el resultado de una profunda conexión con los ciclos de la naturaleza y de una fe inquebrantable en su propio poder. Más que curar la tierra, Elara comenzó a curarse a sí misma. La maldición que la acechaba se reveló como un don, una sensibilidad aguda para lo invisible, una capacidad de ver más allá de lo obvio. Su voz interior, antes ahogada por el miedo, resurgía más fuerte y clara. Aprendió a calmar corazones afligidos con su nueva sabiduría, no con fórmulas mágicas, sino con la escucha empática y la compartición del conocimiento ancestral que Kael le había transmitido. La cueva, su antiguo refugio y prisión, se había transformado en un hogar, un santuario donde su propósito se solidificaba. El desierto, antes un símbolo de su abandono, ahora era el escenario de su redescubrimiento, un testimonio silencioso de su resiliencia y de la fuerza emergente que la llevaría a un destino inimaginable. La quietud que Elara había encontrado en su cueva fue abruptamente rota por el presagio sombrío de una nueva calamidad. Noticias vagas, traídas por el viento y por los pocos viajeros que se aventuraban por los senderos olvidados del desierto, comenzaron a llegar a sus oídos. Una plaga misteriosa asolaba el pueblo que la había rechazado, el mismo lugar que la estigmatizó como maldita. Las cosechas morían antes de madurar, los animales se consumían sin explicación, y lo más terrible, la gente caía enferma, sus cuerpos tomados por una fiebre extraña que no perdonaba ni siquiera a los más jóvenes y robustos. La desesperación se extendía, como la propia enfermedad, y el pueblo, antes un bastión de prejuicio, ahora era un montón de miedo y desolación. Al principio, Elara sintió la amarga familiaridad de la injusticia, la ironía de verlo sufrir el mismo dolor que un día le impusieron. El instinto inicial era permanecer en su santuario, protegida por la sabiduría de Kael y por la distancia que la separaba del juicio ajeno. Sin embargo, la compasión que Kael había cultivado en su corazón, la semilla de sanación que él había plantado, comenzó a florecer. Se acordó de las enseñanzas sobre la interconexión de todas las cosas, de la responsabilidad de usar sus dones no para el beneficio propio, sino para el bien mayor. El desierto le había enseñado la dignidad de la vida, la importancia de cada ser, y en un momento de claridad, Elara supo que no podría dar la espalda a aquellos que necesitaban ayuda, aunque fueran sus verdugos. La decisión de Elara de regresar al pueblo fue recibida con una mezcla de pavor y escepticismo. A medida que se acercaba, su figura, antes frágil, ahora irradiaba una serenidad y una fuerza que desarmaban.
Las descripciones sensoriales de la escena eran vívidas. El olor a enfermedad flotando en el aire, el silencio pesado de las casas donde antes había risas, los rostros pálidos y los ojos vacíos que la observaban desde la penumbra. Sin embargo, el Ara no se intimidó. Caminó con la dignidad de quien no teme la verdad, cargando consigo los remedios de la tierra y la sabiduría de los ancestros, enseñanzas que Kael había compartido generosamente. El enfrentamiento fue silencioso, pero intenso. Las miradas desconfiadas se transformaron en sorpresa, luego en curiosidad, y finalmente en una renuente aceptación a medida que el Ara demostraba sus dones. No impuso su ayuda, solo se ofreció con gestos de compasión y una calma inquebrantable. Con las hierbas que Kael le había enseñado a reconocer y preparar, comenzó a tratar a los enfermos, a calmar la fiebre, a restaurar la vitalidad. La maldición que la había marcado se reveló como un don, una sensibilidad aguda para lo invisible, permitiéndole discernir la raíz de la enfermedad y aplicar la cura con precisión. Su coraje no venía de la fuerza bruta, sino de la dignidad de quien comprendía el ciclo de la vida y la muerte, y de la compasión que la impulsaba a servir. Las reacciones de la comunidad fueron un testimonio de su transformación. El miedo se dio lugar a la admiración. El prejuicio se disolvió ante la evidencia de su cura. El Ara, la maldita, emergía no como una vengadora, sino como la curandera del desierto, un faro de esperanza que sellaba su nueva posición, no más al margen, sino en el corazón de la comunidad. Después de superar la plaga, la figura de el Ara ya no era la misma a los ojos del pueblo. El estigma de maldita había sido lavado por las lágrimas de gratitud y por la evidencia irrefutable de su compasión y sabiduría. Se convirtió en la curandera del desierto, un título susurrado, con reverencia y un respeto profundo. Su papel en la comunidad evolucionó de una presencia marginada a un pilar central de esperanza y conocimiento. El Ara no solo curaba los cuerpos, sino también las almas, ofreciendo consejos basados en la sabiduría ancestral que Kael le había transmitido. Enseñaba a todos sobre la interconexión de la vida, la importancia de respetar la naturaleza y de aceptar los ciclos de abundancia y escasez con equidad. Sus manos, antes consideradas portadoras de mala suerte, ahora eran vistas como instrumentos de sanación. Sus palabras, antes silenciadas por el miedo, resonaban con la verdad y la empatía. El impacto de sus acciones fue duradero, trascendiendo el alivio inmediato de la enfermedad. El Ara ayudó al pueblo a reconstruir sus cosechas utilizando métodos sostenibles aprendidos con Kael, que honraban la tierra y garantizaban su fertilidad a largo plazo. Guió a la comunidad en la búsqueda de nuevas fuentes de agua, enseñándoles a leer las señales del desierto y a encontrar recursos donde antes solo veían aridez. Más que eso, el Ara instiló un nuevo sentido de unión y compasión entre los habitantes. El prejuicio que la había aislado fue sustituido por una comprensión más profunda de la dignidad humana y de la capacidad de superación que reside en cada uno. La resiliencia que ella demostró se convirtió en un ejemplo, una leyenda viva que se extendía más allá de las fronteras del pueblo, llegando a otros asentamientos en el vasto e implacable Viejo Oeste. La historia de el Ara y Kael, el guerrero apache que la guió de nuevo a la luz, se convirtió en una leyenda susurrada al viento, un testimonio poético de que la luz más brillante puede emerger de los lugares más sombríos. Su viaje era la prueba viva de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la valentía de enfrentar el dolor, en la sabiduría de aprender de él y en la compasión de extender la mano a aquellos que lo necesitan. La fertilidad de un ser humano, como el Ara demostró,
no se mide por la abundancia material, sino por la riqueza del alma, por la capacidad de amar, de perdonar y de servir, independientemente de las adversidades. Ella era la personificación de la resiliencia, la prueba de que el espíritu humano es capaz de florecer incluso en las condiciones más áridas, transformando la maldición en un don, el rechazo en aceptación y la desesperación en un propósito. Su leyenda continúa resonando, recordando a todos que la verdadera fuerza se encuentra en la vulnerabilidad transformada en poder y que el mayor legado es el amor y la inspiración que dejamos atrás. Si esta historia te llegó al alma, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te pierdes ninguna de nuestras próximas jornadas de superación. Y para seguir inspirándote, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora y descubre otra historia real sobre el poder de la resiliencia humana. Gracias por tu compañía. Que te lleves un poco de este coraje para tu día. Hasta el próximo video, cuate.